El futuro de Egipto depende de esta cosecha. ¿Qué fuerza sostiene a un esclavo olvidado hasta convertirlo en el visir de la nación más poderosa del mundo antiguo? Y lo más inquietante, ¿qué ocurrirá cuando los rostros del pasado vuelvan a aparecer frente a José? La historia está a punto de revelar que los sueños no son solo visiones, sino decretos que cambian el destino de imperios y familias. El tiempo en el Zohar no se medía por el movimiento del sol, sino por el ritmo de la agonía y la esperanza de los condenados. Tras la revelación de los sueños del copero y el panadero, el silencio volvió a cerrarse sobre José como una losa de granito. El jefe de los coperos, restaurado a su posición de privilegio en la corte del faraón, olvidó al hebreo en el momento exacto en que volvió a tocar el lino fino y a respirar el aire perfumado del palacio. José quedó atrás, sumergido en una oscuridad que ahora pesaba más que antes, pues la promesa de libertad se había desvanecido en la ingratitud de un hombre que le debía la cordura. Los días se convirtieron en meses y los meses en 2 años de un olvido sistemático que habría quebrado a cualquier hombre común. Pero José no era un hombre común. Su carácter se estaba templando en el frío de la injusticia, transformando la desesperación en una paciencia de hierro que lo mantenía erguido mientras otros se desmoronaban. En la superficie, lejos de las celdas húmedas, el imperio más poderoso de la tierra estaba a punto de ser sacudido por un terror que no provenía de ejércitos enemigos, sino del mundo invisible. El faraón, el soberano absoluto que se creía la encarnación de la divinidad en la tierra, comenzó a tener visiones que le robaban el sueño y lo dejaban temblando en su lecho de oro. Eran sueños cargados de una simbología grotesca y antinatural. 7 vacas gordas y hermosas que subían del Nilo para ser devoradas por 7 vacas flacas y esqueléticas que no engordaban tras el banquete de carne. Luego, 7 espigas de trigo, llenas y hermosas, eran consumidas por 7 espigas marchitas y quemadas por el viento solano. El monarca despertaba con el corazón galopando bajo su pecho, sintiendo que el destino de Egipto se le escapaba de las manos en la oscuridad de sus aposentos reales. El caos se apoderó de la corte de Menfis. Los magos, los sabios y los intérpretes de jeroglíficos fueron convocados de urgencia bajo las columnas de loto del palacio. Hombres que se jactaban de leer las estrellas y de conocer los secretos de los dioses se quedaron mudos ante el relato del rey. El ambiente de la sala del trono se volvió denso, cargado con el olor del incienso y el sudor del miedo de los consejeros que veían su propia muerte en la mirada furiosa del faraón. Ninguna de sus artes ocultas, ninguna de sus fórmulas ancestrales podía descifrar el misterio de las vacas y las espigas. El silencio de los sabios era una confesión de impotencia que humillaba la divinidad del trono. Egipto, la nación que se creía dueña del futuro, estaba ciega frente a una catástrofe que ya estaba golpeando a sus puertas. Fue en medio de ese silencio sepulcral cuando el jefe de los coperos sintió que el pasado lo golpeaba como un látigo. El miedo a la ira del faraón reactivó su memoria dormida. Se adelantó, postrándose ante el trono con el rostro contra el suelo, y confesó su falta. Habló de un joven hebreo, un esclavo que habitaba en las entrañas de la prisión de Potifar, un hombre que tenía la capacidad de rasgar el velo de los sueños con una precisión aterradora. El nombre de José resonó por primera vez en los salones de la alta nobleza, no como el de un criminal, sino como la última esperanza de un imperio al borde del abismo. La orden del faraón fue inmediata y cortante como una espada. «Traedlo ante mí». Los guardias reales partieron hacia el Zohar, llevando consigo la orden que sacaría a José del polvo para enfrentarlo cara a cara con el hombre más poderoso del mundo antiguo. La entrada de los guardias reales en el Zohar rompió la rutina de sombras de la prisión. José fue arrancado de su celda con una urgencia que no admitía explicaciones. No hubo tiempo para despedidas ni para recoger las pocas pertenencias que le quedaban. El destino lo reclamaba con la misma violencia con la que una vez lo arrojó al pozo. Sin embargo, antes de cruzar el umbral del palacio, el protocolo egipcio impuso su ley de hierro sobre el cuerpo del hebreo. José
fue sometido a una transformación física radical. Le quitaron los harapos de la cárcel, le afeitaron la barba que había crecido durante años de abandono y le cortaron el cabello según la estética de la corte. Su piel, pálida por la falta de sol, fue frotada con aceites y envuelta en lino limpio. En cuestión de una hora, el prisionero desapareció para dar paso a una figura que, aunque extranjera, poseía la pulcritud necesaria para estar ante un dios. El camino hacia la sala del trono fue un choque sensorial que puso a prueba la templanza de José. Tras años de oler solo el salitre de las paredes de piedra y el sudor de los cautivos, el aire del palacio lo golpeó con el aroma pesado de la mirra y el perfume de las flores de loto que flotaban en los estanques interiores. Sus pies, acostumbrados al suelo irregular y frío del calabozo, ahora pisaban mosaicos pulidos que reflejaban las columnas colosales grabadas con oro. A medida que avanzaba, flanqueado por soldados armados con hachas de bronce, José sentía las miradas de los cortesanos y los magos fracasados. Era un espectáculo inusual ver a un esclavo hebreo caminar con tal serenidad hacia el centro del poder absoluto. No había rastro de miedo en su rostro, solo una quietud interior que contrastaba con el nerviosismo que vibraba en las paredes del palacio. Las puertas de la sala del trono se abrieron, revelando una inmensidad que desafiaba la escala humana. Al fondo, sentado sobre un estrado de oro y escoltado por abanicos de plumas de avestruz, se encontraba el faraón. El soberano no ocultaba su tormento. Sus ojos estaban enrojecidos por el insomnio, y su mandíbula se mantenía tensa, reflejando el agotamiento de quien ha luchado contra fantasmas nocturnos sin poder vencerlos. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el roce de las sandalias de José sobre el pavimento. El rey Dios no perdió tiempo en formalidades. «He tenido un sueño», dijo con una voz que cargaba con el peso de toda una nación, «y no hay quien lo interprete. Pero he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos». La presión de 1000 años de historia y el destino de millones de personas se concentraron en ese instante sobre los hombros del joven hebreo. La respuesta de José no fue la de un hombre que busca congraciarse con el poder para salvar su vida. Se mantuvo erguido, con una dignidad que no provenía de su ropa nueva, sino de su convicción profunda. «No está en mí», respondió con una firmeza que resonó hasta en las vigas del techo. «Dios dará respuesta de paz al faraón». En esa sola frase, José despojó a los magos de sus artes y se presentó no como un adivino, sino como un canal de lo eterno. El faraón, intrigado por la audacia de aquel extranjero que no le temía a su presencia, comenzó a relatar sus visiones. Habló de las vacas monstruosas que devoraban a las hermosas sin dejar rastro, y de las espigas calcinadas por el viento del desierto que consumían la abundancia de la tierra. Mientras el faraón hablaba, José cerró los ojos por un instante, no para dormir, sino para escuchar la voz de Dios que lo había sostenido en el pozo, en la casa de Potifar y en la oscuridad del Zohar. El silencio que siguió al relato del faraón fue más pesado que las piedras de las pirámides. José permaneció inmóvil en el centro de la sala, rodeado por los hombres más poderosos del imperio, quienes contenían la respiración esperando una respuesta que sus propios sabios no pudieron articular. El aire estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. José no buscó la aprobación de los magos, ni consultó tablas de astrología. Su mirada estaba fija en un punto más allá del trono de oro, como si estuviera leyendo una escritura invisible grabada en el aire mismo del palacio. Cuando finalmente abrió la boca, su voz no tembló. No era la voz de un esclavo suplicando perdón, sino la de un profeta dictando la sentencia de la historia sobre la nación más rica del mundo. «El sueño del faraón es uno solo», comenzó José, y sus palabras cortaron la tensión como un cuchillo de pedernal. Explicó que las 7 vacas hermosas y las 7 espigas llenas eran 7 años de una abundancia tan vasta que la tierra de Egipto no tendría dónde guardar tanto fruto. Pero luego, con un tono que hizo que el faraón se inclinara hacia adelante en su trono, describió el horror que vendría después.
Los 7 años de hambre no serían una simple escasez, sino una devastación total que consumiría toda la memoria de la abundancia anterior. El hambre, dijo José, sería como un cocodrilo del Nilo que devora sin saciarse, secando el Nilo y convirtiendo los campos verdes en cementerios de polvo. La repetición del sueño no era una coincidencia, sino la confirmación de que el decreto de Dios era firme y que el tiempo para actuar se estaba agotando. El clímax de su discurso no fue solo la interpretación, sino la audacia de darle órdenes al propio Rey Dios. José, el hombre que esa misma mañana vestía harapos de prisionero, comenzó a trazar un plan maestro de supervivencia nacional frente a la corte estupefacta. Propuso la creación de un sistema de graneros estratégicos y la imposición de un tributo del 20% de todas las cosechas durante los años de gloria. Habló de una logística colosal: recolectar, transportar y sellar millones de toneladas de grano bajo la vigilancia de un hombre sabio y prudente que tuviera autoridad absoluta sobre todo el territorio. Mientras José hablaba, los magos y consejeros egipcios se miraban entre sí, reconociendo que aquel extranjero no solo había descifrado el misterio de los sueños, sino que poseía una mente administrativa que superaba a todos los burócratas del imperio. El faraón observaba a José con una mezcla de asombro y temor reverencial. En la figura de aquel hebreo, el faraón no veía a un criminal, sino a alguien habitado por una divinidad real y tangible. La atmósfera en la sala del trono cambió drásticamente. El miedo a las vacas flacas fue reemplazado por la fascinación ante la solución. José había tomado el control de la narrativa del imperio. No estaba sugiriendo un plan, estaba dictando el único camino hacia la salvación. El clímax emocional llegó cuando el faraón se puso en pie, haciendo que todos los presentes se postraran, excepto José. El soberano miró a sus oficiales y pronunció las palabras que cambiarían el curso de la civilización. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En un acto que rompió milenios de tradición egipcia, el faraón se quitó el anillo sigilar de su propia mano y lo puso en el dedo de José. Fue un gesto de una fuerza simbólica abrumadora. El sello de la máxima autoridad de la tierra ahora pertenecía al hombre que había sido vendido por 20 piezas de plata. Los guardias le colocaron un collar de oro sólido y lo vistieron con ropas de lino finísimo, reservadas solo para la realeza. José sintió el peso del metal precioso sobre su cuello, el mismo cuello que horas antes estaba rozado por las cuerdas de la prisión. El faraón lo declaró visir de todo Egipto, el segundo después del trono, con poder de vida y muerte sobre cada habitante del Valle del Nilo. El soñador ya no estaba en el pozo, ni en la cárcel. Estaba en la cima del mundo, con el anillo del imperio en su mano y el destino de la humanidad sobre sus hombros. El estrépito de las trompetas resonó por todo el palacio cuando el faraón ordenó que José fuera subido al segundo carro real. «¡Abre camino!», gritaban los heraldos mientras José atravesaba las puertas del palacio, ya no como un cautivo, sino como el salvador de Egipto. El pueblo se arrodillaba a su paso, sin saber que aquel hombre era el mismo hebreo que fue despreciado por sus hermanos. José miraba la multitud, los templos y los campos verdes, consciente de que el fuego de la prueba lo había purificado para este momento exacto. No era el éxito lo que sentía, sino el peso aterrador de una responsabilidad divina. La historia de la redención acababa de tomar un giro épico. El esclavo era ahora el Señor, y el hambre que estaba por venir sería el escenario donde Dios ejecutaría su plan maestro para salvar no solo a Egipto, sino a la familia de la promesa que lo había desechado años atrás. El ascenso de José a la cumbre del poder egipcio no fue una transición lenta, sino una explosión de autoridad que transformó cada rincón del imperio. Bajo su nuevo nombre, Safenat Panea, que significaba el que revela los secretos o Salvador del mundo, José asumió el mando de una nación que se preparaba para una guerra invisible contra el tiempo. No se quedó en la comodidad de los palacios de Memphis. Su gestión fue de una movilidad incansable. Subido en su carro real, recorrió las tierras del delta, los campos del Alto Egipto
y las fronteras con el desierto, supervisando personalmente la construcción de graneros colosales que se alzaban como fortalezas de piedra en medio de las ciudades. La población observaba con asombro cómo este hombre de rasgos extranjeros y mirada profunda organizaba una logística sin precedentes, recolectando la quinta parte de cada cosecha de trigo y cebada. Durante los 7 años de abundancia, la tierra de Egipto respondió con una generosidad casi desbordante. El Nilo inundaba las riberas con una precisión matemática, dejando tras de sí un limo negro y fértil que hacía brotar el grano con una fuerza que desbordaba los canastos. José administraba este excedente con una disciplina militar. Las ciudades se convirtieron en centros de almacenamiento, donde el trigo se amontonaba en cantidades tales que los escribas, acostumbrados a registrar hasta el último grano, finalmente soltaron sus cálamos y dejaron de contar. La riqueza era infinita, pero José no permitía el despilfarro. Mientras los nobles egipcios celebraban la prosperidad, el visir hebreo recordaba la visión de las vacas flacas y las espigas calcinadas. Sabía que cada saco de grano guardado era una vida que se salvaría en el futuro. Y cada depósito sellado con el anillo del faraón era un baluarte contra la muerte que ya se gestaba en el horizonte. En medio de esta actividad frenética, la vida personal de José también se entrelazó con la identidad de su nueva patria. El faraón, buscando consolidar su posición, le entregó por esposa a Asenat, hija del sacerdote de On, integrándolo en la casta más alta y respetada de la sociedad egipcia. José, que años atrás había sido despojado de su identidad por sus hermanos, veía ahora cómo se le otorgaba una nueva familia y un nuevo linaje. Sin embargo, su corazón seguía siendo un territorio sagrado donde el Dios de sus padres habitaba en solitario. Esto se manifestó en el nacimiento de sus 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos nombres eran gritos de victoria y, al mismo tiempo, cicatrices de un pasado que, aunque lejano, seguía definiendo su presente. El final de los 7 años de abundancia llegó no con un estruendo, sino con una ausencia. Un año, el Nilo no subió con su fuerza habitual. El sol comenzó a castigar los campos con una saña desconocida, y el viento solano, seco y cargado de polvo, empezó a marchitar las espigas antes de que pudieran madurar. La noticia corrió como el fuego por todo el mundo antiguo. El hambre había llegado. No solo Egipto estaba sufriendo. Las tierras de Canaán, de Siria y de las regiones circundantes quedaron sumidas en una sequía que mataba el ganado y secaba los pozos. Cuando el pueblo de Egipto comenzó a clamar por pan, el faraón no atendió las peticiones directamente, sino que extendió su mano hacia el palacio del visir y dio una orden única a toda la nación: Id a José y haced lo que él os dijere. José abrió los graneros. El sistema que había construido durante casi una década comenzó a funcionar como un reloj de arena gigante. Las puertas de piedra se abrieron, y el trigo acumulado empezó a fluir, alimentando no solo a los egipcios, sino a las multitudes desesperadas que llegaban de tierras lejanas cruzando el desierto, con la última esperanza de encontrar comida en el valle del Nilo. La casa de José se convirtió en el centro de gravedad del mundo conocido. Mientras vendía el grano y administraba la supervivencia de millones, José sabía que el hambre era el anzuelo que Dios estaba usando para atraer a aquellos que lo habían traicionado. Sabía que en alguna de esas caravanas que venían del norte, tarde o temprano, aparecerían los rostros de su pasado. El visir de Egipto esperaba en su trono, oculto tras el lino fino y el maquillaje real, listo para el encuentro que cerraría el círculo de fuego que comenzó en el pozo de Dotán. El hambre no tardó en volverse un monstruo que devoraba las fronteras. Lo que comenzó como una sequía estacional se transformó en una crisis continental que puso de rodillas a las naciones más orgullosas. En Canaán, las colinas de Hebrón se volvieron grises y estériles, y el ganado de Jacob empezó a morir sobre una tierra que ya no ofrecía ni una brizna de pasto. El patriarca,
envejecido y endurecido por los años de luto, observaba a sus hijos sumidos en la inacción, mirándose unos a otros con el rostro de quienes esperan la muerte por inanición. Fue entonces cuando Jacob, con el resto de autoridad que le quedaba, los confrontó con una noticia que siseaba como un rumor de esperanza entre las tribus. «He oído que en Egipto hay trigo. Descended allá y comprad para nosotros 10 de los hermanos de José, los mismos hombres que años atrás se sentaron a comer pan mientras él gritaba desde el fondo de una cisterna, emprendieron el viaje hacia el sur. Dejaron atrás a Benjamín, el último consuelo de Jacob, y se internaron en el desierto con sus asnos y sus sacos vacíos, ignorando que se dirigían directamente hacia el tribunal de su propia conciencia. El trayecto fue una marcha de hombres desesperados que huían del hambre, pero que caminaban sin saberlo hacia la trampa del destino. Al llegar a las murallas de Egipto, el choque cultural fue total. La inmensidad de los templos y el orden riguroso de la administración egipcia los hicieron sentir pequeños, extranjeros y vulnerables. Se presentaron ante el gobernador de la tierra, el hombre que controlaba cada grano de cereal en el imperio. José estaba sentado en su trono de justicia cuando vio aparecer a los 10 hombres entre la multitud de suplicantes. El impacto fue un rayo que recorrió su columna vertebral. Los reconoció al instante. Eran los mismos rostros, aunque ahora surcados por el tiempo y la miseria que lo habían mirado con odio antes de venderlo. Pero ellos no lo reconocieron. Ante sus ojos no estaba el hermano menor, sino un semidios egipcio, un oficial de mirada gélida, vestido con sedas reales maquillado según la moda de la corte, y hablando a través de un intérprete en una lengua extraña y autoritaria. José vio cómo sus hermanos, los orgullosos pastores de Canaán, se postraron con el rostro en tierra ante él, cumpliendo palabra por palabra los sueños que una vez intentaron asesinar. El visir de Egipto no los recibió con un abrazo, sino con la dureza de un juez que pone a prueba el metal de un alma. Les habló con aspereza, acusándolos de ser espías que venían a observar las brechas del país. El miedo se apoderó de los hermanos. El hombre más poderoso de la tierra los señalaba, y ellos no tenían defensa. En medio de su terror, en los pasillos de aquel palacio desconocido, los hermanos cometieron un error revelador. Empezaron a hablar entre ellos en hebreo, creyendo que el egipcio no los entendía. «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano», susurraban con voces quebradas por el remordimiento. «Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». José escuchaba cada palabra. El sonido de su lengua materna y la confesión de sus verdugos atravesaron su armadura de poder. Tuvo que retirarse de su presencia para llorar en silencio en sus habitaciones privadas, donde el visir de Egipto desaparecía para dejar paso al niño herido de Canaán. Al regresar, mantuvo la máscara de autoridad y exigió una prueba de su veracidad. Debían traer a Benjamín a Egipto. Para asegurar su regreso, ordenó que Simeón fuera encadenado ante sus ojos y llevado a la prisión. Los otros 9 partieron de regreso a Canaán, cargados de trigo, pero con el alma rota, llevando consigo el terror de un gobernante que parecía conocer sus secretos más profundos. El círculo se estaba cerrando. El hambre había cumplido su propósito y la mesa estaba servida para un encuentro final donde la gracia y el fuego se verían las caras por última vez.